Entonces, ahora vamos con la primera tarea. Entonces, saca un bloc de notas, un cuaderno o abre un documento de Google Docs o un Word, lo que sea, ¿cierto? Para hacer la tarea. Entonces, lo primero, tienes que responder esta pregunta. ¿Cuál es el motivo por la cual te compra tu cliente? ¿Por reducir un miedo? ¿Por sentir un placer, un confort? ¿Por ahorrar energía? ¿Cuál es el motivo? ¿Cierto? Luego de que hayas descubierto eso, que puede ser, la respuesta pueden ser varias, puede ser por reducir un miedo y sentir un placer, ¿cierto? También para ahorrar energía en algo, ¿cierto? O incluso las tres. Después de que ya hemos identificado eso, lo que tenemos que hacer es un listado de al menos tres miedos o frustraciones y tres deseos y aspiraciones de tus prospectos. Entonces, haz dos columnas: de la izquierda, miedos y frustraciones, y de la derecha, deseos y aspiraciones, y empieza a pensar cuáles son esos miedos, frustraciones que está experimentando tu cliente y cuáles son esos deseos, aspiraciones que desea tu cliente. Y luego, en base a eso, vamos a redactar entre 3 y 6 beneficios como si fuesen un titular con una breve explicación. Entonces, yo hice acá un ejemplo, yo hice aquí un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, si somos una agencia de marketing, ¿ya? Si somos una agencia de marketing, ¿cuáles son, por ejemplo, los miedos y frustraciones que está experimentando una persona que está evaluando agencias de marketing para contratar? Por ejemplo, un miedo o frustración podría ser quebrar, ¿cierto? Irse a la quiebra. Eso es uno de los miedos que están experimentando. O, por ejemplo, otros miedos o frustraciones es que la agencia lo haga mal, ¿cierto? Ese es un miedo, que la agencia haga mal su trabajo y no consiga el objetivo. O, por ejemplo, si imagínate que esta empresa ya se atendió anteriormente con una agencia y le fue mal con una agencia, uno de sus miedos o frustraciones podría ser repetir de nuevo la mala experiencia o desperdiciar dinero. O por ejemplo, un miedo podría ser arriesgarse a algo nuevo. Quizás la empresa, por ejemplo, está históricamente acostumbrada a hacer publicidad offline, es decir, letreros en la calle o comerciales en televisión o en la radio, y, y tiene miedo de arriesgarse a algo nuevo, porque no sabe cómo funciona, porque no lo ha hecho antes, porque no tiene claridad de cómo funciona el tema digital, por ejemplo. En cambio, dentro de los deseos y aspiraciones, podemos tener, por ejemplo, venderlo todo, ¿cierto? Yo deseo vender todo. O quiero que aparecer como publicidad en todos lados. Quiero aparecer hasta en la sopa. Quiero aparecer en Google, en Facebook, en la red de Search, Display, en Twitter, en YouTube, en la radio digital, en los Smart TV. Quizá ese es su deseo o aspiración, aparecer con su publicidad en todos lados. O finalmente lo que desea la persona es conseguir más clientes. O también puede tener un deseo de darse a conocer, dar a conocer su empresa, dar a conocer su producto, su servicio. O simplemente su deseo es que al negocio le vaya bien. Esa es su aspiración. Entonces, ya que nosotros, por ejemplo, tenemos identificadas todas estas miedos, frustraciones, deseos, aspiraciones, es que ya podemos empezar a pensar y empezar a construir nuestros primeros titulares, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir un titular que sea: te ayudamos a conseguir clientes utilizando Google y Facebook o utilizando marketing digital. O podríamos decir que un titular podría ser: cómo darse a conocer en el mercado utilizando marketing digital para tu negocio. ¿Cierto? Ese podría ser, por ejemplo, otro titular que apela a los miedos, frustraciones, deseos y aspiraciones. O, por ejemplo, un titular que diga: venda más haciendo publicidad digital o venda más haciendo publicidad en Google y Facebook. O bien, tú podrías estar utilizando y apelando en un mismo titular a algún miedo, frustración y algún deseo, aspiración. O a dos o tres de deseos, aspiraciones o miedos, frustraciones.
¿cierto? Aquí solamente apelé a una. Pero ya te vas dando cuenta cómo es que podemos empezar, cómo es que podemos empezar a generar nuestros primeros mensajes de marketing para hablarle a nuestro mercado en base a sus miedos, frustraciones y deseos, aspiraciones. Así es que pausa este video y haz la tarea.